Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 33. Todo el capítulo. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado, Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante.
Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: «Pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado». Pues hasta aquí todo el capítulo 9 de Romanos. En los primeros versículos de este capítulo vemos cómo el apóstol Pablo muestra su enorme carga y dolor por los judíos. Tanto es así que llega a expresar que si por él fuese, estaría dispuesto a vivir bajo maldición, separado de Dios, siempre y cuando ese sacrificio hiciese posible que todos los judíos se salven. ¿Qué pensáis ante esta declaración? ¿Pensáis que el apóstol Pablo estaba exagerando? ¿Pensáis quizá que el apóstol Pablo amaba más a Israel que a Dios? ¿Qué haríais vosotros? ¿Aceptaríais este tipo de negociación hipotética? ¿Acepto sacrificar mi vida si eso conlleva a que todos mis compatriotas conozcan a Dios y se salven? ¿Os imagináis? Sacrifico mi vida a cambio de que todos los venezolanos conozcan a Dios. Sacrifico mi vida a cambio de que todos los españoles conozcan a Dios. Sacrifico mi vida a cambio de que todos los nicaragüenses conozcan a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estaríais dispuestos a hacer tal sacrificio? Personalmente, entiendo que el apóstol Pablo no está expresándose de forma literal. Simplemente está compartiendo a sus destinatarios cuánto aprecio tenía por sus compatriotas. Pues sabe que todos los judíos habían recibido muchas promesas y recursos por parte de Dios. Y entre ellos el más grande, por supuesto, es el Mesías. Y aún así muchos andaban perdidos. No aceptaban a Cristo. Evidentemente el amor de Pablo por Dios era muy grande. Lo amaba por encima de todas las cosas. Si no hubiese sido así, no hubiese hecho todo lo que hizo, no hubiese vivido todo lo que él vivió. Apedreamiento, persecución, cárcel, tribulación, de todo. Todo su testimonio y sacrificio sí que fue real, sí que fue literal. No como estas palabras que expresa aquí, que yo entiendo personalmente que son figurativas, es una forma de expresar. Sí. No obstante, es inevitable para mí no pensar en lo que hizo Cristo por nosotros a la luz de estas palabras que comparte aquí el apóstol Pablo. ¿Sería capaz de separarme de Cristo, de vivir bajo maldición, si eso diese la posibilidad de que todos los míos conozcan a Dios? Es inevitable para mí no pensar en lo que hizo Cristo por nosotros, pues Cristo se hizo maldito por nosotros. Pues maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Se hizo pecado. Experimentó la muerte más real y profunda. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Así que en verdad, él mismo fue la mayor declaración de amor por parte de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cristo se hizo maldito por nosotros. Ahora bien, nosotros debemos de realizar ese sacrificio de muerte en medio de nuestro seguimiento de Cristo. Pues entiendo que no. Porque el sacrificio de Cristo fue una vez
y para siempre. El sacrificio de Cristo fue único. Nosotros no debemos hacer un sacrificio de muerte, sino de vida. Nosotros debemos de sacrificar nuestra vida para el reino de Dios. Nosotros no debemos de morir por otros. Nosotros no podemos negociar con Dios: acaba conmigo, Señor, y salva a todos los españoles. Eso no se puede hacer. Aunque dudo que alguno lo hiciese, si es que se pudiese hacer. Porque solemos pensar por nosotros mismos primero, ¿verdad? Pero lo que sí debemos hacer es sufrir en vida, sacrificarnos por el Señor y hacerlo sabiendo que eso va a contribuir a la extensión de su reino, que eso es una señal de que somos seguidores de Jesús, de que estamos compartiendo la buena noticia. ¿Por qué? Porque antes de compartir la buena noticia, debemos de compartir las malas noticias. Y cuando compartimos las malas noticias, la gente nos insulta, nos apedrea, nos encarcela, nos multa. Y si no, id y probad. Decid que el aborto, la homosexualidad y tantas otras cosas son pecado. A ver cuánto tiempo sobrevivís en la calle. Pero son las malas noticias. Y si no se comparten las malas noticias, no hay necesidad de buena noticia. Por eso es que la gente rechaza a Dios, entre otras muchas cosas. Porque entienden que no tienen necesidad de Dios. Yo soy Dios. Entonces, ¿para qué quiero a Dios? ¿Verdad? Volviendo al texto, vemos cómo en los versículos 6 al 13 se expresa la fidelidad de Dios. Él claramente cumplió con su promesa. Abraham tuvo muchos descendientes según la fe. Y en medio de esa descendencia vendría el Mesías, Jesucristo. Fue Dios quien estuvo al control de ese linaje. Fue Él quien eligió a Isaac, no a Ismael. A Jacob, no a Esaú. Mostrando con ello que Él tenía un plan muy claro. Que su plan se iba a ejecutar sí o sí. Que a menudo nosotros no lo vamos a entender, pero por fe consideramos que lo que Dios hace siempre será lo mejor para nosotros. Que su voluntad es perfecta y que combatir con la voluntad de Dios es un acto necio y absurdo. En los siguientes versículos del 14 al 29, el apóstol Pablo revela a sus lectores que en medio de la acción y elección que realizó Dios a través de la historia, se mantuvo justo y fiel a sí mismo, a su promesa. El autor toca varios asuntos, pues quiere hacer ver cómo Dios es soberano en medio de su plan de salvación. Y quizá estos versículos sean complicados de leer y asimilar por nosotros, pues solemos ir con el yo por delante. Nos gusta tener algo de protagonismo, tener una parte que lleve nuestra marca o nuestro nombre, salir en los créditos de esta gran obra o película llamada La Vida, por ejemplo. Pero no, hermanos, es Cristo la vida, es Él el héroe, es Él el protagonista, no nosotros. Si eso por su gracia, nosotros somos los actores secundarios, cuando antes no éramos ni figurantes. Él nos ha hecho partícipes de su obra redentora y es también por su gracia, porque Él nos ha salvado y también nos ha dado una razón de ser, un propósito claro para nuestra existencia, un sentido de la vida al cual aferrarnos. Así que volvamos a recordarlo. Dios es el centro. Él es el autor y consumador de la fe. Como bien le dijo a Moisés, y así lo cita Pablo, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Él decide a qué personas usa como canales de su redención y a qué personas usa para manifestar su ira, su justicia y su condenación. Como fue en el caso de Faraón, que Pablo lo menciona aquí, en Romanos 9. Y claro, ante situaciones así, rápidamente nuestro ego sale al frente e intenta sobresalir, busca ponerse a la misma altura de Dios, queremos ser Dios.
cuando solo la pretensión de ello es un sinsentido? ¿Quién puede juzgar al juez? ¿Qué criatura se puede atrever a decirle al Creador, ¿por qué me has hecho así? O como bien ilustra Pablo más adelante, el alfarero tiene potestad sobre la masa y puede decidir hacer con ella lo que quiera. Un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Un jarrón precioso o un recipiente donde echar la basura. Ahora mismo los niños están jugando a ello, con Carla. Ha hecho una masa de harina con sal y agua. No sabía que con eso se podía hacer una especie de plastilina. Y están haciendo, pues, diferentes figuras. Pues es Dios quien nos moldea, hermanos. Es Él el que decide cumplir su obra en nosotros. Pero como digo, ya no solamente somos receptores de su gracia, sino que además somos personas por las cuales el Señor canaliza su gracia. Somos copartícipes de su plan de redención. Porque nuestro Dios es tan creativo que, como digo, no solamente nos ha dado una nueva vida, sino que nos ha dado un propósito para esa nueva vida. No nos ha dejado ahí en el aire como personas sin padres. Él está pendiente de nosotros. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios y el Espíritu de Dios está con nosotros. Así que no podemos decir que hemos sido abandonados. Todo lo contrario, debemos clamar, Abba Padre, porque tenemos un Padre en los cielos que nos conoce y nos ama y que tiene muchísima paciencia con nosotros. Como digo, pues, ¿quién puede juzgar al juez? Y me podríais decir, ¿pero acaso Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Por qué dice aquí Pablo que Dios hace y deshace, unos para honra y otros para deshonra? Como digo, ¿acaso la palabra de Dios no dice que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Pues claro que sí. Pero la humanidad ha aceptado vivir ya en la perdición. Y por ello, Dios ha actuado y ha escogido a los que han de ser salvos. Y añadirá Él a la iglesia aquellos que han de ser salvos, como lo hemos leído en Hechos 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, no los pastores, misioneros que estaban por ahí, predicadores, no ningún tipo de estrategia evangelística o forma de captar atención en la gente, ni ningún tipo de obra social. Y no estoy diciendo que nada de esto sea bueno, claro que lo es. Pero dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor quien realiza esa obra. ¿Cómo surge exactamente en nuestro corazón? Yo prefiero decir que es un misterio. Hay diferentes situaciones que se podrían discutir, pero en definitiva creo que la clave es entender que Dios es soberano, que Dios está al control, que Dios es quien decide actuar en medio de ese plan de redención. Que quien persuade a una persona no es un gran predicador, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien nos hace pasar de muerte a vida. Es el Espíritu de Dios quien nos da una nueva vida. Pero nosotros debemos de hacer lo que debemos de hacer, y lo que debemos de hacer es compartir el Evangelio a todo aquel que no conozca a Dios, para que, si así lo quiere hacer, se arrepienta, crea en Dios y obtenga la vida eterna. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, es el propósito que tiene Dios para nosotros. Dios actúa sin dar cuentas a nadie. Él decide quiénes se suman a su iglesia. Y del mismo modo, para mostrar su justicia y su ira, algunos serán castigados por su pecado, viviendo a espaldas de Dios por la eternidad.
Pues es necesario que se sepa cuáles son las consecuencias del pecado. Esto lo hemos visto en el estudio bíblico. Es necesario que se sepan cuáles son las consecuencias del pecado. Si todo el mundo se salvase, no solamente Dios dejaría de ser justo, sino que además no podríamos llegar a conocer a Dios tal y como es. Porque ya os he dicho, Dios es amor, pero también es justicia, también es ira. Todo eso forma parte de Dios. Lo dicho, Dios tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Él manda, no nosotros. Solo Él se entiende a sí mismo y nosotros hacemos lo que podemos, aunque también es cierto que al creyente se le ha concedido, así lo enseña Pablo en Corinto, la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo, poco a poco vamos entendiendo al Señor, pero evidentemente no todo. En todo caso, cuando estemos en su presencia, conoceremos las cosas tal y como Él nos la quiera mostrar. Aunque estas palabras, hermanos, sean difíciles de asimilar, así son las cosas. El apóstol Pablo aquí se muestra de forma clara y directa ante la comunidad de creyentes en Roma. Y aunque ciertas expresiones nos dan la sensación de que Dios parece airado e implacable, si estamos vivos, si existimos ahora, y además hemos sido adoptados como hijos de Dios, es por su pura gracia. Pablo comenta varios textos proféticos de Oseas e Isaías para hacer ver lo que se demostró en Pentecostés, que la salvación es universal, tanto para judíos como para gentiles. No ha hecho acepción de personas, aunque por otro lado da esa sensación porque Él decide tener misericordia de quien Él decida tener misericordia. Bien pudo Dios fulminar a Adán y a Eva por su pecado, desde el principio. Bien pudo hacerlo Dios. Pero Él quiso ofrecerles una solución ante la caída. Pues Dios le dijo a la serpiente y a Eva que el descendiente de Eva golpeará la cabeza de la serpiente cuando la serpiente muerda su talón. Algunos entienden que ese versículo apunta a Cristo, porque la serpiente es Satanás y Jesús venció a Satanás. Ya sabéis, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba previsto. El plan de salvación estaba claro. Nada pasó por azar, nada escapó a la voluntad de Dios. Dios siempre ha estado al control de todo. Pensar lo contrario es no entender a Dios. Cierto es que el Señor escogió a un hombre, Abraham. Escogió a un pueblo, Israel. Pero siempre tuvo en mente mostrar su salvación a todos, no solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y eso lo sabemos porque Dios escogió a Abraham cuando era un extranjero. Y luego escogió a Israel para que sea de bendición a todas las naciones. Pero como ya sabéis, en vez de que Israel compartiese su fe, lo que conocía de Dios, se lo quedaron para ellos mismos. Lo volvieron una mera religión. Quisieron controlarlo, monopolizarlo y compararse además con otras naciones, pensando que su Dios además se iba a enfrentar con esos dioses. Y no, solo hay un Dios único y verdadero. Como dice Pablo en los versículos 30 al 33, los hijos de Israel se volvieron orgullosos. Llegaron a pensar que podían cumplir con la ley para ser declarados justos delante de Dios por sus propios méritos, que ellos mismos lo iban a conseguir. Pero evidentemente nunca lo lograron. Aunque no supieron cumplir con la misión que Dios les encomendó, algunos gentiles que no conocían la ley fueron hechos justos delante de Dios por medio de la fe. Así es el Señor, obra por encima de nosotros y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Cristo fue la piedra angular puesta por Dios y para algunos fue de tropiezo y para otros fue de bendición. Este texto también lo leyó Belkis durante la presidencia. Así es Cristo. Por eso hay algunos que solamente lo ven así. Pero a Cristo hay que verlo así. Tanto como que es tropiezo, tanto como que es bendición. Tanto como que es amor, pero también es ira y justicia.
Conclusiones. ¿Qué haremos entonces nosotros con todo lo expuesto, con todo lo que hemos leído aquí en Romanos 9? ¿Nos quedamos diciendo qué malos fueron los hijos de Israel? ¿Que no supieron cumplir con la misión que Dios les dio? ¿Qué pecadores? Nosotros no somos así, como ellos. Pues claro que no. Nosotros también somos propensos a ser así, a perder el rumbo, a ser olvidadizos, a ser ingratos, a no querer trabajar para el reino de Dios, sino más bien trabajar para mí y para los míos. Cuando en verdad nada de esta vida es nuestro. Del polvo venimos, al polvo vamos. Pero como el Espíritu lo ha dado el Señor, a Él irá. Así que nos debemos de arrepentir siempre, hermanos. Siempre buscar de Dios. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo en Él hay salvación. Y es bueno recordar esto porque pues da la sensación de que la Iglesia está, en general, haciendo casi lo mismo que Israel. En vez de compartir el Evangelio, la palabra de Dios, la revelación, una vez más lo está haciendo una mera religión. La está intentando controlar, monopolizar. Tanto así que incluso los judíos llegaron a pensar que Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo, y ahí estaba el Señor. Y sí, allí estaba el Señor. Pero ¿a dónde iré yo de tu Santo Espíritu? ¿Dónde me podré esconder, Señor? Si allá donde vaya, tú estás ahí, dice el Salmo. El Señor estaba en todas partes. Pero Israel llegó a pensar, no, es mi Dios. Ya no solamente se olvidaron de que debían de compartir al Señor, sino que empezaron a entender que era suyo. Y hoy en día muchos evangélicos son así. Piensan que Dios es su Dios. Y no lo voy a compartir, es para mí. ¿Cómo voy a compartirlo? Mejor lo voy a esconder aquí. Para mí, es mi tesoro. Y no. La Iglesia no puede existir si simplemente se limita a congregarse y a entre ellos mismos engordarse bíblicamente. ¡Qué bien! ¿Cómo no sabemos los versículos de memoria? ¡Qué bien! Pero luego no lo ponemos en la práctica. Si la vida cristiana no nos lleva a actuar, a servir, a cumplir con la misión, no es vida cristiana. Es pura religión. Es legalismo. Es fariseísmo. Hemos vuelto a lo mismo. Saduceos, fariseos, escribas, sacerdotes de la ley, entre nosotros, usando palabras vacías, simplemente para autojustificarnos y retroalimentar nuestras propias ideas y pensar que por eso somos buenos e iremos al cielo. Eso no vale para nada. Eso es volver a repetir la misma historia. Así que por ello es bueno conocer la historia para no volver a repetirla. No podemos ignorar que ahora nosotros, la Iglesia, somos el pueblo de Dios. Y que como pueblo de Dios podemos cometer los mismos errores que cometió Israel. Dice Primera de Pedro, capítulo 2. Un texto muy conocido, pero vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado.
Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿No os ha dado la sensación de que este texto de 1 de Pedro capítulo 2 parece que lo hubiese escrito el mismo autor de Romanos capítulo 9? Hay varios asuntos que se repiten. ¿Sabéis por qué? Porque el único autor, en verdad, es el Espíritu de Dios. Romanos 9 probablemente lo escribió Pablo y 1 de Pedro probablemente lo escribió el apóstol Pedro. Pero el autor, de verdad, es el Espíritu de Dios. Dios ha hablado, hermanos. Nos ha dado a conocer la historia. No volvamos a repetirla. Vivamos centrados en Cristo. Expresemos nuestro deseo de que se cumpla su voluntad. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero como nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, compartamos su evangelio a toda persona posible, para que el milagro lo haga Dios en los corazones que Él estime oportuno y para que toda persona tenga la oportunidad de conocer a Cristo, aunque muchos lo rechacen de forma inmediata. Sé que puede resultar complicado entender textos así. La soberanía de Dios en medio de la salvación, porque somos propensos a querer formar parte de la salvación. Señor, tú haces el 99%, yo hago el 1%. Pero no es así. El Señor hace el 100%. En medio de esa obra, sí es cierto que ahora somos agentes de su gracia. Somos personas que debemos de compartir su evangelio, las malas noticias y la buena noticia, Jesucristo. El Señor tiene un plan, y es un plan perfecto. Cada uno debe decidir si quiere formar parte de ese plan o no. O peor aún, oponerse a ese plan, como algunos lo hacen. Dios lo tiene todo bajo su control, hermanos. Y yo sé que a veces nos formulamos muchas preguntas, como los niños, ¿verdad? A cierta edad, sobre todo, en medio de diferentes procesos de aprendizaje y demás, pues están todo el rato, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué, papá? Y es normal que a veces le preguntemos a Dios, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? Y hay algunos porqués que son respondidos. Hay otros que son respondidos a medias. Y hay otros que obtendremos respuesta en la presencia de Dios. Pero confiemos. Él nos ama. Ha dado a su único Hijo por nosotros. ¿Qué más puede hacer? Lo ha hecho todo ya en Cristo. ¿Cómo no confiar en Él? Pues desde luego que debemos hacerlo. Y eso es precisamente la fe. Entender que Él lo hará. Y que lo que Él hace y hará es lo mejor. ¿Lo creéis? Amén.